Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisión.radio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Buenos días, muy buenos días, mi querido Luis. Pues bueno, hoy finalizando este mes de enero, el primer mes del año 2023 y por supuesto muy contentos de poder estar en este maravilloso programa Diálogo Internacional y con este gran invitado, el doctor Héctor Sauret. Así es, Héctor Sauret, un gran profesor, un gran amigo, un gran intelectual. Son las 9 de la mañana de hoy, 31 de enero del 2023. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Héctor Sauret desde Argentina. Y el tema es América Latina, Estados Unidos y el llamado nuevo orden mundial. El doctor Sauret, además de ser uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida en la maestría de política económica en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, es abogado, doctor en ciencias jurídicas y sociales, fellow en política económica del Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial, docente e investigador, profesor de Historia Constitucional, Derecho Comunitario y de la Integración Política Internacional, Historia y Política de la Educación Argentina y la Filosofía de la Educación, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina, presidente de la Red de Asociación Caribeña y Latinoamericanas de las Universidades Privadas. Ha desarrollado actividades internacionales aparte de Argentina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Honduras, México, Panamá, Francia, Estados Unidos, Australia, Puerto Rico, Alemania, China e Indonesia y España. Ahí tienen. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Encantado de tenerlo en Diálogo Internacional. Un gran saludo, estimado Luis Velázquez. Todos mis afectos para los alumnos y profesores de la maestría de Política Económica de la Universidad de Belgrano. Que, si me permites, diría que esa Universidad de Belgrano es el alma mater de este programa y, en consecuencia, mi gratitud por reencontrarnos. No, más gratitud, nunca lo he olvidado. Fíjese, nosotros nos encontramos, la última vez que nos vimos fue en la avenida Rivadavia y andaba usted en compañía de Jorge Hatrix, un gran amigo, directo amigo, justo 2 días después de haberse intentado dar el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez por Hugo Chávez Frías. Y recuerdo, yo tengo, todavía me queda un poco de memoria porque la edad no pasa en vano. Y usted me preguntó, ¿es que la Constitución de Venezuela no tiene previsto la posibilidad de la desaparición por alguna razón del presidente electo? Y recuerdo que le respondí, es que era un golpe de Estado, ahí no hay Constitución. ¿Se recuerda de ese momento? Me recuerdo las 3 cosas. En primer lugar, me afecto por Jorge Hatrix y Luis Velázquez. Segundo, la intersección de Avenida Rivadavia. Tercero, el contexto del golpe. Así es. Pero la cita sobre el texto constitucional, querido amigo, que estás haciendo, es incompleta. Porque lo que yo te señalé en aquella situación
que el proceso de golpe también tenía que ver con las falencias del régimen constitucional venezolano. Y te recordé mis vínculos con la Universidad de Caracas, porque el punto central es que no existen golpes militares. Los golpes son cívico-militares, tampoco son golpes. Es el conflicto entre el marco constitucional, en donde el principio de la soberanía del pueblo es el que permite en la vida de la República el acceso al gobierno, y las contrariedades que existen entre el pronunciamiento popular y la situación de hecho. Lo que a mí me enseñaron en mi carrera de abogado es que existe un conflicto entre los poderes jurídicos y los poderes de hecho. Hay una situación que el presidente Kennedy la definió de esta forma cuando tuvo el problema con la industria del acero. Yo soy el presidente de los Estados Unidos. Ustedes producen acero, pero el interés nacional está en tener acero. Él no cedió, él negoció, pero el mercado le impuso a Kennedy una decisión distinta de la que él pensaba. Pero astutamente él entendió que había que llegar a un acuerdo. Esos acuerdos no se dieron en el caso venezolano. Y asumámoslo, querido Luis, en este reencuentro con la esperanza de que el futuro es mejor que el pasado. Así es, así es. Pero bueno, doctor Salud, vamos a hablar del tema que nos toca hoy día porque nos van a tocar muchos más temas en el futuro cercano. Y esto tiene que ver sobre algo que usted maneja muy bien, como todas las cosas. Es el tema de América Latina, Estados Unidos y el nuevo orden mundial. Realmente en los últimos tiempos hemos visto como prácticamente todo está enfocado en temas globales como el caso del COVID-19, como el caso de la guerra Rusia-Ucrania. Y América Latina ha quedado en segundo plano, si se quiere ver de alguna manera. Pero América Latina tiene graves problemas, pero sobre todo tiene uno que yo creo que es el problema de América Latina, que es ese déficit democrático tan grande que tiene a nivel interno. Se salvarán uno o dos países quizás que tienen una democracia más o menos concebida, pero el índice de democracia que produce The Economist solamente nombra a uno o dos países que se les puede llamar como democracia plena. Pero además está Estados Unidos, que es el vínculo directo que tenemos, que es el que ha venido de alguna manera dando pautas, el que ha venido, a mí no me gusta cómo se ha enfocado muchas veces, ha venido dirigiendo, a mí no me gusta esa palabra, pero efectivamente componemos todo un sistema. Muchos intelectuales dicen que la agenda que Estados Unidos no está pendiente de lo de América Latina, que Estados Unidos no incluye en su política exterior América Latina, pero hay cosas trascendentales. América Latina en el fondo no produce problemas globales. América Latina tiene algunos problemas que son solucionables, pero no son los mismos problemas que produce, por ejemplo, países como Irán. No son los mismos problemas que produce China o Taiwán, es totalmente distinto. Entonces quisiéramos que habláramos de esas relaciones tan complicadas. De acuerdo. Si me permite, Luis, yo quisiera iniciar este diálogo enviando un afectuoso saludo al pueblo de Atlanta y al pueblo de los Estados Unidos. Y desde la perspectiva del sur, yo expreso una visión sureña, cono sur. Pero al estar articulado con el resto de los países de la América Latina y el Caribe, por mi rol profesional, al presidir una red de más de 600 universidades que se alojan desde México a la Argentina, desde Brasil a Colombia, a Perú, a Chile, a Centroamérica, al Caribe, tengo una visión dinámica de esa gran diversidad.
El mundo, desde febrero del año pasado, transita el quiebre de la coexistencia pacífica, porque en la superficie Rusia invade a Ucrania. Se trata de un conflicto prolongado, y en ese conflicto prolongado, si bien están las cuestiones de principio, la no intervención de un Estado en la vida de otro Estado soberano, está sin duda la cuestión de la seguridad. En el conflicto ruso-ucraniano, mi visión excede ese límite. El conflicto ruso-ucraniano es un conflicto de la Europa del Este, en donde la Europa occidental, desde la creación de la Unión Europea y desde la segunda posguerra, no resolvió el siguiente dilema: incorporar a Rusia en Europa. Este es un dilema geopolítico ancestral. Tal vez las referencias de la visión de Napoleón al ingresar en Moscú para incorporar a Rusia y no entender que Rusia es ingobernable porque cuando él llega a Moscú, el frío lo aniquiló. Y los rusos manejaban el frío. Desde aquella crisis de la visión napoleónica se vuelve a repetir en la visión de Hitler, la invasión alemana a Rusia, el frente de San Petersburgo. Y sin embargo, quien derrota al núcleo del Führer, llegando primero a la Cancillería alemana en Berlín, es el ejército soviético. Entonces, hay que tener una visión geopolítica general, a mi entender, y comprender que en el conflicto entre Occidente y Oriente, entre el conflicto ruso-ucraniano y las decisiones de las cancillerías occidentales, incluyendo al Departamento de Estado, lo que estamos encontrando es un paradigma en crisis. La cuestión es, ¿el mundo se va a desplazar hacia una guerra ampliada entre Oriente y Occidente? ¿Vamos a retornar a los bloques con un sentido belicista? ¿O la política internacional se va a inspirar en el principio de coexistencia pacífica que del lado occidental lo inspiró a Franklin Delano Roosevelt en Yalta? Más contemporáneamente, al presidente Kennedy con Khrushchev frente a los misiles soviéticos en Cuba en 1963. Y también no deberíamos dejar acá de revalorizar al canciller Henry Kissinger en la presidencia de Nixon cuando negocia con Mao el comunicado de Shanghái que Nixon y Mao firman en 1971. El mundo contemporáneo es el acuerdo entre Washington y Pekín. Y nada indica que ese acuerdo haya colapsado. A mi entender, lo que está haciendo falta aquí en el mundo es una visión de conjunto. En la Europa del Este, el conflicto ruso-Ucrania, que se desplaza hacia un conflicto ruso-Estados Unidos, Unión, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN y la Unión Europea. Pero eso sería tener una visión parcial del mundo. Rusia es también asiática. Si la Europa occidental no incorpora a Rusia, Rusia se repliega en su condición asiática. En su condición asiática, la frontera es con China. Yo he visitado la frontera chino-soviética en Heilongjiang. He estudiado este tema en Pekín en 2 ocasiones y en Hong Kong. China no es expansiva. Tiene un comercio globalizado. Pero China es la paciencia,
150 años para recuperar Hong Kong, casi 400 para recuperar Macao. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el frente asiático tiene que tener la contención. Y esa contención no pasa por Taiwán, pasa por el principio de la seguridad nacional. Y ese principio de la seguridad nacional hace que el Departamento de Estado tenga relaciones con Taiwán y tenga relaciones centrales con Pekín. Vayamos al otro frente crítico, el conflicto entre Israel y Palestina y sus derivaciones hacia Irán. El secretario Anthony Blinken, tanto en Tel Aviv y Jerusalén como en Ramallah, ha declarado hace 48 horas que los Estados Unidos mantendrán su apoyo histórico a Israel y que desenvolverá una política de colaboración con Palestina, recordando los acuerdos de Camp David durante la presidencia de William Clinton. Los americanos siempre practican el siguiente principio: las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo tienen intereses nacionales permanentes. Esto vale para Washington, esto vale para Ginebra, esto vale para Moscú, vale para Pekín, vale para el conflicto tradicional, ancestral entre Israel y Palestina. Y cierro, en el mundo hoy están los que presionan hacia el componente militar, tanques y aviones, la industria del armamento. La industria del armamento es la que más ha crecido en los últimos 12 meses. Y el expansionismo belicista, todo el mundo sabe a qué conduce: a la réplica del expansionismo belicista del polo opuesto. Ahora bien, el punto también está en que debe haber una corriente de opinión en favor de la paz. Y esa corriente de opinión es retornar a la coexistencia pacífica. En este punto, yo quiero recordar el discurso de John Kennedy en mayo de 1963, en el medio de la crisis de los misiles soviéticos, cuando explicó en la Universidad Americana que el Departamento de Estado estaba con muchos problemas y no tenía tiempo para dedicarse a la paz. Por eso Kennedy fue a una universidad y dijo: si no se pueden las cancillerías dedicar a la paz, que el mundo de las universidades prediquen la paz. Y yo quiero recordar, como te lo dije en un WhatsApp, que la guerra de Vietnam se resolvió jugando al ping-pong en París entre los académicos vietnamitas y los académicos americanos. Y cierto, yo creo que acá hace falta una diplomacia de la paz. No ignoro la diplomacia de la guerra y soy respetuoso de ambas dimensiones. Y nunca olvidaré la carta de el gran físico de la fisión nuclear, Albert Einstein, al presidente Roosevelt, cuando le pidió que un artefacto nuclear no sea estallado en defensa de la dignidad del mundo. Roosevelt le contestó: como ciudadano, yo coincido con usted, pero como presidente de los Estados Unidos, le hago saber que es el interés nacional el que resolverá. Hiroshima y Nagasaki se resolvió con Truman. Así es. Pero el punto aquí es que tenemos que tener esta visión. Doctor Sauret, permítanos ir a la primera pausa y ya regresamos. De acuerdo, de acuerdo. Viva el reloj y el minutero.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Sauret acerca de América Latina, Estados Unidos y el nuevo orden. Doctor Sauret, ahora, ¿cómo ubicamos estas relaciones? ¿Cómo calificamos estas relaciones entre Estados Unidos y América Latina hoy día? Sobre todo cuando vemos, por ejemplo, hace escasamente una semana, casi dos, que se realiza en Buenos Aires una reunión de la CELAC. Yo acabo de escribir un artículo sobre eso. Realmente esa fue una reunión de esas que no se debieran de dar, que no deben haber ese tipo de iniciativas todavía. Yo soy diplomático y yo creo que hay que aprovechar todas las ventanas posibles para conversar y para dialogar. Pero para mí, aun cuando sea diplomático, me cuesta entender o más bien aceptar organismos que tengan un contenido ideológico previo, y en donde lo que se ve, como el caso de la CELAC, como se vio una diferencia ideológica tremenda, muchos enfrentamientos entre los países, con un componente de déficit democrático muy grande, unas particularidades de América Latina nunca visto. Primero, sugiero ver la situación de la América Latina desde la perspectiva de la historia de la América Latina. Perfecto. 1961. Conferencia de la OEA en Punta del Este. Discusión sobre si se expulsa a Cuba o no de la OEA. Tesis argentina del presidente Frondizi expuesta por el canciller Miguel Ángel Cárcano. Cuba no debe ser expulsada de la OEA y debemos tener en el marco de la OEA una alianza para el desarrollo. Frondizi discutió con Kennedy que el énfasis no estaba en la alianza para el progreso, sino en la erradicación de las condiciones que hay al sur de economías subindustrializadas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hubo una mayoría circunstancial, sin perjuicio de 5 votos que estaban por la no expulsión, incluido el del canciller Cano, que decidió la expulsión. Ahora bien, ¿qué pasó en 2015 en Panamá, en la presidencia de Obama y el liderazgo de Raúl Castro en Cuba? Obama, en el marco de la OEA y en el marco de una cumbre americana en Panamá, Cuba reingresa a la OEA. Quiero recordar que el reingreso de Cuba a la OEA en 2015 se produce también con una intervención del Papa Francisco. El Papa Francisco va a La Habana y de La Habana va a Washington. Y es el primer papa en la historia de la Iglesia y de los Estados Unidos que habla ante el Congreso. Quiero recordar ese discurso porque es un discurso trascendental, tanto el de Obama en Panamá como el de Castro, pero sobre todo el discurso del Papa Francisco. ¿De qué se trataba? Se trataba de recomponer una visión continental de las 3 Américas, porque en Panamá, la América del Norte, Centro y Sudamérica estaba a pleno. ¿Qué pasa hoy? Entre 2015 y 2023, la paz retrocedió. Retrocedió en la región y retrocedió en el mundo. ¿Qué ocurrieron con los acuerdos de Camp Davis entre Arafat, Simón Pérez y el presidente Clinton? Se desactivaron. Las tentaciones de la violencia desplazan a la política de la coexistencia pacífica. Y estos conflictos no van a desaparecer por arte de magia, sino por el principio de restablecer la vida republicana en nuestros países. Yo comparto el principio de la defensa de la democracia. Entiendo que el principio de no intervención debe estar dado también bajo el principio de la plenitud de las garantías constitucionales.
aquel diálogo que habíamos tenido en la avenida Rivadavia cuando se produce el golpe en Venezuela. Nosotros, los argentinos, hemos sufrido tantos golpes, tanto cívicos militares como golpes de mercado, y también golpes de ineptitud, de ineficacia, de no llegar al gobierno para gobernar, sino para describir las cuestiones. Y si algo, ¿qué hacer? Hoy a la mañana, te lo agradezco, recibí tu texto sobre políticamente correcto o incorrecto, aquello de Stephen Rubin y la aparición de una nueva bibliografía. Yo creo que el discurso no tiene que ser agresivo. No son tiempos de adjetivo, son tiempos de hecho. El discurso no tiene que tener un prenotado políticamente correcto como autocensura. En cambio, tiene que ser riguroso el discurso. Tiene que ver la realidad. La realidad no es la que yo determine, ni la que a mí me agrada, pero la política es el arte de lo posible, en contextos que no defino, sino que me vienen condicionados. Y en ese marco general, yo lo que creo es que hay que volver a 1961, a 2015 y a 2023. Organización hemisférica, la Organización de Estados Americanos, organizaciones coyunturales ideológicas, la CELAC y UNASUR. Pero quiero recordarte que cuando los Estados Unidos, en el mandato de George Bush padre, van a la firma con México y Canadá del Tratado de Libre Comercio, allí el presidente Bush no actuaba como presidente republicano, actuaba como presidente de los Estados Unidos. Y hoy, en enero, el presidente Biden no actúa como presidente demócrata, actúa como presidente de los Estados Unidos y se reúne con el presidente de México y con el primer ministro de Canadá y advierten que la América del Norte es más competitiva que la Unión Europea y tan competitiva como la República Popular China. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, yo creo que la realidad tiene fortalezas y debilidades. Para mí, un hecho positivo es el Tratado de América del Norte. Un hecho positivo es la 10ª cumbre de América del Norte en enero en la Ciudad de México. Un hecho positivo es que el nuevo gobierno de Brasil se está afianzando y la insurgencia está siendo reprimida. Yo advierto como positivo la agenda del presidente Lula y del presidente Biden en febrero en Washington. Sí. Una pregunta, perdona que, sí. Que es muy interesante esto, pero quería, fíjese, estamos en presencia de uno de los horrores más grandes que puedan haber y yo he venido diciendo que ya no estamos en el posguerra. Se crearon una cantidad de organismos que siguen trabajando como que si estuviéramos en posguerra. Y hay un país que forma parte del Consejo de Seguridad, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, que se dio el lujo de invadir a Ucrania, de invadir a otro país, y en realidad las cosas siguen funcionando. Incluso al mes de haber invadido Ucrania, el presidente de turno en el Consejo de Seguridad seguía siendo un embajador ruso. Las instituciones internacionales tampoco están dando resultados. Pero querido amigo, hay que volver a 1946 en San Francisco. Rusia tiene derecho de veto en la Organización de las Naciones Unidas, sí, como tiene derecho de veto China y tiene derecho de veto los Estados Unidos. Entendamos, eso que se dice laxitud de las organizaciones internacionales, la laxitud es el equivalente diplomático para arbitrar el conflicto.
Pero no podríamos suponer que el mundo no contiene a Rusia. Como tampoco habría que suponer que el mundo se va a resolver excluyendo a los Estados Unidos. En el diálogo de las superpotencias, lo que tenemos que entender es que hay decisiones de hecho e intereses que no dependen de la buena voluntad. Vuelvo a Alexis de Tocqueville, 1848, la democracia en América. Las democracias más o menos fuertes están siempre condicionadas al principio de la soberanía del pueblo. Y los Estados Unidos de América, líder en la democracia, nunca reformaron su constitución de fines del siglo XIX, operando bajo el principio de las enmiendas. En la América Latina, ese mecanismo es frágil. Hay democracias estables, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay, con las dimensiones del Uruguay. Hay una política inteligente, trascendental, la de los chilenos, a veces con un sesgo a la derecha, otras veces con un sesgo a la izquierda. Pero la identidad nacional en Chile ha asegurado el tránsito, luego de Pinochet, de una manera exitosa y se está afianzando. Más el resto de los países tenemos nuestra idiosincrasia. El caso argentino. La Argentina tiene una restauración republicana en 1983 con el presidente Alfonsín. Y hace pocas horas, en el ámbito del cine, la película argentina 1985 ha sido premiada como película de habla no inglesa, habla americana, para el Oscar. ¿Qué significa la película Argentina 1985? Haber emergido de la tragedia de la guerra civil durante una larga dictadura. Voy cerrando, ¿no? Cada país afianza sus instituciones republicanas como está en condiciones de hacerlo. El caso del Brasil, a mi entender, es paradigmático. Con todos los conflictos, la tendencia va a ser a la consolidación. El caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso mismo de Perú. En fin, mi visión es absolutamente optimista, pero bajo el principio siguiente. No se trata de pensar qué van a hacer los estados por cada uno de nosotros. Se trata de definir qué vamos a hacer nosotros por cada uno de nuestros pueblos. Nosotros existimos. No somos la Cancillería, pero somos la opinión pública. No somos el poder, pero somos la cultura. Si hay una cultura para la guerra, debe haber una cultura para la paz. Si hay una cultura para el subsidio, debe haber una cultura para la producción. Y en Atlanta, la gran ciudad de Atlanta, la Georgia Tech University, en donde hice tantos análisis de balance de poder y conflicto, Atlanta, y la guerra de secesión de los Estados Unidos. Jefferson Davis, adversario del presidente Lincoln. ¿Y qué ocurrió después? La definición de un gran país que con sus dificultades se afianza y se proyecta sin renunciar a la estatua de la libertad en el puerto de Nueva York. Doctor Sauret, permítanos ir a una nueva pausa y ya regresamos. En este último segmento quisiéramos que abordáramos el tema del llamado nuevo orden mundial. Estamos conversando con el doctor Héctor Sauret acerca de América Latina, Estados Unidos y el nuevo orden mundial. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Héctor Sauret acerca de América Latina, Estados Unidos y el nuevo orden. Doctor Sauret, antes de ir a la pausa comercial, le decía que quisiera que tocáramos el tema de ese rediseño del orden internacional, del orden mundial. Se ha escrito mucho después del COVID. Pareciera que el COVID hubiese señalado pues, que había necesidad de rediseñar. Yo
me sentí en esos momentos y cada vez que leo un artículo de eso, me siento así como un arquitecto que está diseñando la construcción de una casa o remodelando una casa. Creo que no es así. Pero quisiera que hablamos de eso, cómo percibe usted eso y en primer lugar, y en segundo lugar, cómo se inserta América Latina en todo esto. Lo primero que yo deseo expresar es que cada ciclo histórico en la política internacional, los paradigmas de ese ciclo son los que definen un nuevo orden. Por ejemplo, en el siglo XIX, la América Latina acompañó un proceso que en el siglo XVIII habían empezado los Estados Unidos, que fue su descolonización. ¿Cuál fue el nuevo orden del siglo XVIII y XIX? Primero, el nuevo orden de las grandes revoluciones. La Revolución Inglesa, solo el Parlamento fija impuestos y no el rey. La Revolución Americana, liderada por George Washington, guerra civil contra la dominación británica y la sanción de su constitución. En el contexto de lo que fue la Revolución Francesa. Siglo XVIII y XIX, el nuevo orden tiene dos componentes. Se cierra el ciclo de las monarquías y se inicia el ciclo de las repúblicas democráticas bajo el principio de la soberanía del pueblo. A diferencia de Dios, el poder no viene de Dios, viene del principio de la soberanía del pueblo en el orden constitucional. Ahora bien, ¿cuál fue el nuevo orden en el siglo XX? En el continente americano, el conjunto de nuestras naciones avanzaron hacia formas republicanas, salvo el caso del Brasil, que tuvo un ciclo imperial, pero a fin del siglo XIX, el ciclo imperial se transforma también en una república, la República del Brasil. En el caso del resto de los países, luego de la experiencia bolivariana, luego del ciclo de San Martín y Bolívar, digamos, desde la batalla de Ayacucho en 1824, en el que las tropas americanas derrotan el ejército imperial español, las independencias, cuando llegan a su organización constitucional, se desenvuelven con formas republicanas, salvo el caso del Canadá. El caso del Canadá es singular porque el proceso derivó en una independencia con una forma de gobierno constitucional republicano que no afecta la presencia del Canadá en el Commonwealth y el principio de la reina o del rey, el principio del Commonwealth, del Imperio Británico. Ahí coexiste soberanía e integración internacional en el Commonwealth. Entonces, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el nuevo orden mundial fue descolonización, organización nacional, afianzamiento republicano. Ahora, pongamos un estado de situación hoy. ¿A qué nos referimos al nuevo orden mundial hoy en nuestro universo? Me parece que el nuevo orden mundial hoy nace el 24 de febrero de 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania. A mí me parece que el nuevo orden hoy no está dado por la coexistencia pacífica que se afianza luego de la caída del muro de Berlín en 1991. Esa coexistencia pacífica entre capitalismo y formas no capitalistas, entre formas republicanas de transición de diversa índole, hoy se ha corrido el paradigma de la diplomacia de 1945 en San Francisco, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta Global. Hoy se ha corrido a dos temas: presión militar y ejercicio del derecho de veto. En este nuevo orden, posterior al 24 de febrero del 2022, el punto es delicado y crítico. Estamos casi como reproduciendo el ciclo 1939-1942. En ese ciclo,
lo que estaba ocurriendo es bloques para una guerra mundial. Y estábamos repitiendo el estadio de la Primera Guerra. En 1939, 1935, el mundo no aplicó lo que había sufrido en la Primera Guerra Mundial. Del 14 al 18 y la paz de Versalles creó la Segunda Guerra. Hoy, si las diplomacias quedan limitadas a tanques, aviones y explosivos, la escalada no se detiene. Más, de acá al 24 de febrero, al cumplirse el año de la invasión, lo que habría que suponer, no es lo que yo quiero, pero es lo que advierto, es que la escalada crecerá. Frente a la escalada, el mensaje que yo sugeriría que hubiere desde Diálogo Internacional en la visión Radionet y la visión TV de Atlanta es una fuerte presencia de la paz. Concurramos, colaboremos, acerquémonos a nuestros estados, a nuestros dirigentes, a nuestros cancilleres. Preguemos por la paz. La paz no es perfecta, pero la guerra siempre es imperfecta. En la guerra no hay alternativa de supervivencia. En la paz hay supervivencia y dignidad. Entonces, cierro mi visión. El nuevo orden internacional hoy está dominado por los grupos de hecho, el veto y la presión militar, la tendencia armamentista y el bloqueo de las organizaciones internacionales, creadas para la paz, no para la guerra, por supuesto. Cuando la paz se retira, ingresa la guerra, y cuando la guerra ingresa, lo que no se sabe es cuándo llegamos a la paz. Claro, realmente me impresiona lo que dice. Ahora, ¿cómo insertamos a América Latina en todo esto cuando tenemos tanta desigualdad, cuando tenemos tanta, digámoslo así, diversidad, tanto déficit democrático que no nos permite ser un jugador medianamente importante en todo esto? Bueno, empecemos por el principio, ¿no es cierto? La realidad, querido Luis, nos precede y nos superará. Entonces tenemos que tener una relación con la realidad que es de causa-efecto. No la generamos y deseamos cambiarla. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no pertenezco al mundo de la literatura y no concurro a tu programa como un literato. Yo no vengo a describir las cosas, yo vengo a cambiarlas. ¿Por qué? Antonio Gramsci, las cartas de la cárcel, en pleno Mussolini. Antonio Gramsci, de formación marxista, expresaba en Italia un camino hacia la República en el fin de la monarquía italiana. La monarquía en Italia termina cuando la Segunda Guerra Mundial derrota al eje Berlín-Roma. Y él lo que señaló es el principio de la cultura. Yo pertenezco a una generación americana y cuando hablo de América no la parcializo. Mi visión es continental. Mi aspiración es sanmartiniana. José de San Martín, cuando plantea la estrategia de la emancipación americana, no lo plantea como una alternativa local. San Martín expone una visión continental, porque era continental la dominación colonial. Había que darle derrota a escala continental al ejército de ocupación imperial español. Yo me mantengo en la visión continental de San Martín y lo ubico a San Martín y a O'Higgins entre los libertadores. ¿Qué enseñaron los libertadores? Washington primero al norte, Bolívar en la experiencia de la Gran Colombia,
San Martín desde la perspectiva del sur, ¿qué nos dejaron? Y bueno, nos dejaron el principio de que las realidades se cambian con la acción. La acción es republicana y nosotros hemos recuperado la democracia y la república en la Argentina en 1983 y la preservaremos. Y en general, hoy en la América Latina lo que están dadas son condiciones republicanas de vida democrática en plenitud. Las situaciones particulares, me refiero a Venezuela, Cuba y Nicaragua, son cuestiones que se van a desenvolver dentro del contexto del principio de la autodeterminación del pueblo venezolano, del pueblo cubano y del pueblo nicaragüense. Pero la verdad es que esos procesos lo que requieren son tiempo. ¿Quién iba a pensar que en 2015 un presidente demócrata iba a abrir la puerta de la OEA para que ingrese Raúl Castro a la OEA? Cuidado, Cuba no se fue de la OEA. Este punto tengámoslo muy en claro. ¿Quién era Obama? Era la continuidad jurídica y política de John Kennedy. John Kennedy logró colocar el embargo y el bloqueo a Cuba en el tema de los misiles cubanos. Pero Kennedy, sobre todo Robert Kennedy, siempre trataron de conseguir la paz. Y Obama la dio. ¿Nosotros hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Yo desearía seguir colaborando en el marco de la cultura y con una perspectiva americana, con Canadá, con los Estados Unidos, con México y la América Latina y Central hacia más democracia, más república, más coexistencia pacífica. ¿Qué harán los demás? Es un problema de los demás. Y los que conduzcan a la guerra, que asuman las responsabilidades de la guerra. No puedo olvidar, estimado Luis, el ciclo final de Robert McNamara. No lo puedo olvidar, porque Robert McNamara fue mi maestro en el Banco Mundial. Yo soy fellow del Departamento de Desarrollo Económico del Banco Mundial y mi diploma lo firmó el presidente del Banco Mundial, Robert McNamara. ¿Qué enseñó Robert McNamara después de haber estado en el Pentágono y después de haber ido al Banco Mundial? Dijo: mis manos tienen sangre porque no pude impedir a Vietnam. Pero no solo no lo pudo impedir, sino que el fin trágico de Kennedy le impidió a Kennedy sacar al país de Vietnam. Y terminó saliendo los Estados Unidos de Vietnam después de los consejos de McNamara. Cierto. Todos esos consejos no pertenecen a una biblioteca. Pertenecen a nuestra condición humana. Y es la condición humana la que está en discusión acá. No hemos venido a describir, hemos venido a alinear. No estamos acá para señalar culpables. Estamos acá para contribuir a la vida de los pueblos a vivir en forma autodeterminada y republicana en condiciones de paz y desarrollo. Excelente, excelente. Nos quedan 2 minutos de programa. Una eternidad. 2 minutos. William Holden, una eternidad. En esos 2 minutos y en ese contexto que usted acaba de explicarnos, que es una visión bastante interesante, es el caso China y Rusia en América Latina. Pero tiene 2 minutos exactamente, doctor. 2 palabritas. Respeto al pueblo chino. El pueblo chino es pacifista. La historia del pueblo chino es la de aquella película, 90 días en Pekín. Las potencias coloniales aniquilándolo en la guerra del opio. El pueblo chino desenvolvió el camino de su identidad nacional. En la guerra nacional contra el Japón, termina consagrándose Mao Zedong, el Partido Comunista Chino, y Mao termina derrotando a Chiang Kai-shek, protegido por los Estados Unidos de América, que se aísla en Taiwán. Respeto al pueblo chino, y creo que la presencia de China
en el mundo moderno, es un actor central que merece respeto y confío que la República Popular China respete al universo. La República Popular China está en la América Latina, en la economía, en la cultura, en la infraestructura. Yo creo que la Argentina tiene que cumplir 3 tratados de cooperación y paz, suscritos progresivamente por nuestros 2 últimos presidentes constitucionales, la presidenta Cristina Kirchner y el presidente Mauricio Macri. Los voy a presentar en orden cronológico. La República Argentina tiene tratados internacionales con la Federación Rusa y con la República Popular China. A esos tratados debemos sumar un tercer tratado que incorpora el presidente Macri de asociación con el Japón. La Argentina, mi país, Entre Ríos, mi provincia, tiene relaciones con Rusia desde 1845. Y la razón de esa relación con Rusia es el trigo. El mercado del trigo estaba dominado por Rusia en el siglo XVIII-XIX. Rusia es un fuerte productor de trigo y Ucrania también. ¿Por qué el embajador ruso acompaña al presidente Sarmiento a mi ciudad en 1848 para negociar con el gobernador Urquiza? Por el trigo. Porque desde la presidencia de Sarmiento, la Argentina se convierte en un fuerte productor de trigo. Y cierro. Para la nación argentina, las relaciones de coexistencia pacífica se deben preservar. También la Argentina tiene que tener una política que no sea errática. La Argentina es una gran nación. Tiene que defender los intereses nacionales. Y no siempre nuestro gobierno ha respondido a las enseñanzas de Drago sobre el cobro no compulsivo de la deuda. Querido amigo, vos sos venezolano. Sí. Luis María Drago, en 1904, en la presidencia de Roca, defendió a Venezuela del cobro no compulsivo de la deuda. Así es, así es. Es Drago el que a mí me inspira en esta respuesta. Mi visión es positiva, Luis. Sí. Doctor Sauret, para mí ha sido un honor tenerlo en Diálogo Internacional. Me gustaría más adelante que pudiéramos encontrar el momento de volver a conversar sobre otros temas que yo sé que usted domina al igual que este. Mil gracias, muchísimas gracias que me haya permitido verlo de nuevo. Nos vamos a encontrar en cualquier momento en Argentina, un país que yo simplemente quiero. Un fuerte abrazo y mis respetos. Muchas gracias, Luis. El honor ha sido para mí. La gratitud entre amigos, maestro, discípulo. Ahora el discípulo está cerca del maestro y el maestro sos vos. Un gran abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo.